Una clase muy importante, la teología y práctica del discipulado bíblico en la era del reino de Dios. Un tema yo creo súper importante en estos días para el cristianismo por lo general, en medio de muchos cambios grandes en el cristianismo que impacta y afecta a todas las denominaciones y especialmente la confraternidad en que creo que casi todos nosotros somos parte de esta confraternidad de las iglesias de Cristo internacionales. Y estamos en un momento muy importante de buscando la manera de practicar el discipulado. ¿Y qué significa hoy? Significaba una cosa cuando yo era un cristiano joven y realmente otra cosa hoy día, ya que tengo 42 años en la fe. Realmente implica mucho más que lo que yo antes entendía. Entonces, algo muy importante para meternos y estudiar. Michelle y yo dimos una clase la semana pasada que empezamos con esta pregunta: ¿es bíblico el discipulado? Y de una manera la respuesta se ve obvia, ¿no? Bueno, discipulado sale tantas veces en la Biblia y la palabra discípulo es muy bíblico y la práctica es bastante bíblica, ¿no? Ah, todos conocemos este versículo, Mateo 28, que dice: acercándose Jesús, les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Obviamente no es la traducción que todo el mundo normalmente usa, pero escogí esta traducción porque la manera que hicieron la traducción de la palabra, que normalmente nosotros, creo que en la Biblia nuestra dice obedecer todo lo que, o practicar todo lo que les he mandado. Esa palabra, tereo, en griego, significa mucho más que obediencia, mucho más que práctica. Es también traducida como vigilar, custodiar, vigilar protectoramente, observar prácticamente, perseverar, proteger, mantener, guardar. Todas estas son maneras de decir más o menos la misma cosa de cuidar algo, cuidar las enseñanzas, pero más que cuidar, poner en práctica. Y su promesa es que si practicamos, si guardamos estas enseñanzas, Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. De una manera, yo creo que cuando yo empecé en el cristianismo, cuando yo me hice discípulo, yo entendí esto como: yo tengo que obedecer todas las enseñanzas y tengo que enseñar todas las enseñanzas. Y eso es mi trabajo, eso es mi misión, ¿no? Es hacer discípulos, enseñarles, obedecer todo lo que les he enseñado. Y mi meta era bautizarlos para que pudieran ellos recibir perdón del pecado e ir al cielo. Y era yo diría, una teología muy inmaduro, ¿no? Es decir, no muy profundo y faltando mucho de teología, en el sentido de que yo creo que vi el reino como un club: o estás adentro o estás afuera, ¿no? Y la meta es entrar. Y ya que uno está adentro, muy bien, adelante, y vamos buscando otra persona para entrarlo, ¿no? Para bautizarlo y enseñarlo las enseñanzas, llamarlo a obediencia y luego bautizarlo. Y luego ir adelante buscando otros. Esa enseñanza o esa teología es muy común, ¿no? O eres salvo o eres perdido, ¿no? O estás en la iglesia o estás en la oscuridad, o estás en la luz, o andas perdido o andas salvo. Y la verdad es que todo esto es mucho más profundo que eso, ¿no? Hay que hacer discípulos, bautizarlos y luego enseñarlos o seguir
enseñándolos a guardar todo lo que nos ha enseñado Jesús. Y ahora lo veo como es la meta mucho más grande. Es ayudar a alguien a llegar hasta el fin. No, todos nosotros, yo sé, yo conozco muchos de ustedes, tienen décadas en la iglesia, 20, 30 años, y han visto muchos entrar y han visto muchos salir. ¿Y cómo lo hacemos para que no tantos estén cayendo de la fe, sino llegando hasta el fin fieles? Bueno, ahí está la instrucción. Enseñándoles quién. Bueno, los que hemos bautizado, los que hemos hecho discípulos, a guardar, a mantener, a poner en práctica y seguir practicando, ser fieles en las prácticas de lo que Jesús nos ha mandado. Entonces, la meta en mi cristianismo joven era bautizar la gente. Ahora mi meta es discipular a todo el mundo para que lleguen al cielo y puedan vivir para toda la eternidad con Cristo. Eso es su meta. Eso es realmente la misión de Dios, es que todos lleguen a vivir con Él para toda la eternidad. La meta no es bautizarlos, la meta no es traerlos a la iglesia, la meta no es incluirlos en nuestro movimiento. La meta es que lleguen al cielo y que viven con Dios para toda la eternidad. Es decir, restaurar lo que se había perdido, ¿no? Lo que perdimos en el jardín de Edén, cuando Satanás separó a Adán y Eva de Dios. Dios ha buscado a nosotros para regresar a esa unidad desde entonces. Entonces, este mandato tiene todo que ver con enseñándonos, ayudándonos unos a otros a llegar fieles hasta el fin, ¿no? Y acabamos de tener un funeral muy importante aquí en Los Ángeles de un hermano que tenía como 45 años de la fe, un pilar en la iglesia, y su vida era una vida de fidelidad, una vida de observar y guardar las enseñanzas, y por eso tuvo un impacto grandísimo. Entonces, eso lo llamamos discipulado, o es el término más importante, la palabra más importante en cuanto a este viaje de la vida cristiana, el discipulado, ¿no? Y cómo practicamos ese discipulado tiene mucho que ver con cuántas personas realmente van a estar con Dios para siempre. ¿Cuántos van a ser bautizados? Sí, pero más que eso es llegar al cielo y para vivir con Dios para siempre y no caer de la fe, ¿no? Sino aprender a vivir una vida fiel, guardando las enseñanzas de Jesús. Eso es la misión, no solamente bautizarlos. En este discipulado hay una tensión bastante grande y muy importante. Cuando yo pregunté si es bíblico el discipulado, algunas personas dijeron que no. No porque la palabra no está en la Biblia, sino por la manera de que practicamos el discipulado. Y muchos compartieron que me han compartido de que problemas que tuvieron, abuso de relación, abuso de autoridad. Yo mismo lo he vivido. Yo he estado en situaciones en que alguien no practicaba el discipulado en una manera espiritual. Usó autoridad y poder y manipulación y me quedé con cicatrices de eso. Yo tuve que aprender cómo sobrevivir su discipulado. Y hay otras relaciones en que, wow, el discipulado fue una gran bendición. No, cuando me hice cristiano, Jeff Chacón me enseñó todo lo que se trataba de vivir la vida cristiana. Era como un mentor, era como un maestro en mi vida. Ahora, entonces, muchos saben de esa tensión o conocen esa tensión muy bien. Y yo creo que en muchas iglesias tenemos un problema de que no, bueno, sabemos que el discipulado es bíblico y que cada persona
debe estar en relaciones de discipulado, ¿no? De que alguien te está enseñando, que estás enseñando a otros, que estamos recibiendo y dando ayuda en el discipulado. Pero muchos tienen miedo de practicar eso por algo que pasó en el pasado o por falta de entendimiento de cómo debe ser esta relación. Y lo bueno es que Dios siempre tiene el camino, ¿no? Siempre hay un camino, el camino de Jesús, en que podemos aprender cómo debe ser esta relación. Porque es un mandato, no es una sugerencia, es un mandato en la Biblia. Todos tenemos que ser discípulos, todos tenemos que practicar el discipulado, pero yo creo que todos queremos un discipulado saludable, que nos ayuda, que sea una bendición. Nadie quiere la carga de un discipulado, yo diría, mundano, religioso. Es decir, un discipulado basado en autoridad, basada en poder, basada en legalismo. Y, y yo creo que en nuestra iglesia y en muchas iglesias, no solamente en nuestra, y me encanta el libro de Bill Hall porque él toca estos temas. Y es bueno saber que no somos los únicos en nuestra iglesia, que muchas iglesias están tratando de cómo de manejar esto. Voy a hablar un poquito de las tres formas de discipulado de que habla Bill Hall: discipulado clásico, la formación es discipulado de formación espiritual, que yo estudié, lo que esto yo he llegado a conocer, y discipulado ambiental, que yo diría es mucho más lo que muchos discípulos maduros están buscando. Y como dice Bill Hall, que estas tres formas de discipulado están en un tiempo de unidad o unidad en estos temas y estas prácticas. Yo creo que algo está cambiando que va a ayudar mucho a la iglesia y al mundo, para ayudarnos a cumplir la misión de Cristo, para ayudarnos nosotros a crecer y ser maduros espiritualmente y llegar a ser como Cristo, a la transformación a que Dios nos está llamando. También, y no vamos a tener tiempo esta noche, pero voy a tocar, si hay tiempo, voy a empezar esta plática, pero no creo que va a haber tiempo. Hay tres roles clásicamente de ayudar personas en el desarrollarse y madurar espiritualmente: el mentor espiritual, el entrenador espiritual y un director espiritual. Y nosotros, bueno, yo diría, en nuestra iglesia, nuestra cultura, todo lo que se hacen cristianos, todos los que son bautizados, reciben un mentor espiritual. Y luego, con tiempo, tienen un entrenador espiritual. Pocos han llegado a tener un director espiritual. Yo he tenido un director espiritual los últimos 5 años y ha sido una de las bendiciones más grandes en mi vida. Es increíble tener un director espiritual. De hecho, yo pasé por mucho entrenamiento para poder ser un director espiritual, y Michelle, mi esposa, está terminando clases para ella ser una directora espiritual. Y es distinto, no es lo mismo que un discipulador, ¿no? Es mucho mejor, mucho más saludable, y tiene una tradición de siglos, ¿no? De práctica, de cómo practicar las enseñanzas. No creo que vamos a poder tocar esto profundamente esta noche, pero sí vamos a llegar a eso en la próxima clase probablemente. Ahora, esta noche vamos a hablar de flan. y no sé si está en el programa, pero flan es un sistema de discipulado que organizó y inventó el Dr. Glenn Giles, y lo ha estado enseñando en la iglesia en Denver, y usa principios importantes de los otros tres roles o papeles que acabo de mencionar, ¿no? Y vamos a profundizar más en eso. Te voy a decir esto, que este libro que están leyendo
de Bill Hall, no sé cómo se llama en español, yo lo tengo en inglés, el discipulado completo, algo así. Wow, es excelente. Él cubre mucha información necesaria y es un tesoro realmente, todo lo que tiene en ese libro. Y yo creo que con la práctica que vamos a estar haciendo nosotros, van a aprender mucho. Y yo creo que esta clase va a llegar a ser una bendición grande en sus vidas. No, no por nosotros, no por mi enseñanza ni Arturo, sino por la práctica y los principios que están aprendiendo aquí. Como ya mencioné, hay una tensión en la iglesia, o nuestra iglesia, en el cristianismo, que pasamos por un tiempo, los 80s, los 90s, en que el discipulado era como, wow, algo tan popular. Y todas las iglesias tenían clases de discipulado y, y todos tenían la expectativa, ¿no? De que si eres cristiano tienes que estar en una relación de discipulado, ¿no? Alguien te tiene que discipular. En nuestra iglesia era una ley, era una regla, ¿no? Que si no si no tienes a alguien discipulándote, no eres discípulo, ¿no? Y era una lógica muy, muy básico, ¿no? Discípulo, hay que tener discipulador. Misma palabra, ¿no? El discípulo significa que quieres aprender y ¿quién te va a enseñar? ¿No? Lógico, fácil, básico. Y lo practicamos mucho, ¿no? Pero ciertamente hubo problemas, ¿no? Problemas que no hay tiempo, pero me encantaría preguntar qué ha sido los retos del discipulado en el pasado. Y yo me imagino que todos ustedes podrían dar una clase de los problemas en el discipulado, ¿no? Y los errores que alguien cometió con nosotros o que nosotros mismos cometimos, ¿no? Con otras personas, aprendiendo cómo discipular en una manera saludable, espiritual. Y eso lo vamos a contestar en esta clase, ¿no? Y mucho tiene que ver con esa palabra tereo, de cómo guardar y practicar estas enseñanzas, cómo enseñar a otros. Jesús, cuando él vino, es interesante que no fue a China, donde nadie conocía a Dios, Dios de la Biblia. No fue a las Américas, no fue a Australia, no fue a Canadá. Fue al pueblo de Dios. Fue a la gente de Dios, los hombres y mujeres que ya tenían una relación con Dios. Y los enseñó cómo deben vivir con Dios y cómo vivir la vida y poner en práctica las enseñanzas de Dios. Eso fue su misión. Su misión no era evangelizar a los que no conocían. Su misión era ayudar al pueblo de Dios, conocer a Dios y vivir en Dios y llegar al cielo para vivir toda la eternidad con Dios, restaurar lo que se había perdido en el jardín de Edén. Eso fue la misión de Jesús, eso fue su ministerio. Y de cierta manera es lo que estamos enfocándonos ahora, es cómo practicar eso, cómo ayudar al pueblo de Dios vivir con Dios, caminar con Jesús, vivir en el poder del Espíritu Santo para superar el pecado, para brillar en un mundo tan oscuro. Eso es el discipulado y eso es lo que vamos a estudiar. Y la práctica de Flan es una práctica para ayudarnos a cumplir esto, ¿no? Y hay otras prácticas. En todas las clases que yo tomé en mi doctorado en espiritualidad, había otra práctica, una práctica diferente, pero todos tenían ciertos puntos en común de cómo ayudar a alguien en su discipulado, puntos importantes. Obviamente es bíblico. En Marcos 10 dice, y llamándolos juntos así, Jesús les dijo, ¿saben que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles
enseñoren de ellos y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos. Pero entre vosotros no es así, sino que cualquiera de vosotros que desee llegar a ser grande será vuestro servidor. Y cualquiera de vosotros que desee ser primero será siervo de todos. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Obviamente, esto es distinto, muy diferente que lo que enseña el mundo en cuanto a cómo uno enseña al otro. En el mundo hay mucho uso y dependencia a la autoridad. Jesús como cambió todo eso. A más bien el líder es el servidor, ¿no? El que va a servir a los otros. De una manera, un discipulador, alguien que va a impactar a otros, es siervo, es sirviendo a los demás, ¿no? Ah, él dijo, pero no permiten que ustedes se les llame rabí, que significa ustedes, maestro, porque tienen un solo maestro y todos ustedes son hermanos y no llamen padre a nadie en la tierra, porque ustedes tienen un solo Padre y Él está en el cielo. No permitan que los llamen guía, porque tienen un solo guía, el Cristo. El más importante entre ustedes será siervo de los demás, porque el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Jesús retó la forma de pensar, ¿no? Normalmente, si alguien enseña a otro, o entrena a otro, o ayuda a otro, viene del puesto de autoridad, de superioridad, ¿no? Jesús cambió todo esto. Y por ejemplo, cuando yo hablo con la iglesia, yo nunca uso el título de que yo soy líder de la iglesia. Yo soy líder de la región. Yo siempre digo, yo soy servidor de la región. Yo soy serviente de la iglesia. Y no es solamente palabras, es mentalidad, es punto de vista que impacta cómo actuamos, ¿no? Hay varias personas, ahora Michelle y yo trabajamos como directores espirituales para varias parejas alrededor del mundo que dirigen iglesias. Y estamos sirviendo a ellos, somos sus servidores, no somos sus líderes, autoridades. Es radicalmente diferente que el discipulado. El discipulado bíblico, se supone que el discipulado no se trata de controlar a las personas. No es un policía espiritual, no es un oficial de libertad condicional, no es ser supervisor de la iglesia, no es un guardián, no es un jefe o patrón de la gente. Y ustedes saben, si somos honestos, esto lo cometimos bastantes veces. Es la naturaleza del ser humano. Es tomar puesto de autoridad y mandar a la gente o a mandar a los hermanos o la hermana o la persona joven en la fe en vez de servir la persona, ¿no? En Efesios, Pablo dijo, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente. Es una renovación completamente cuando cambiamos a esta vida, ¿no? Ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, como Cristo, ¿no? Creada en la imagen de Dios y en verdadera justicia y santidad. Esto es radicalmente diferente. Y yo creo bueno, la verdad es que es tan fácil caer en los hábitos del mundo, especialmente en el discipulado. Cuando alguien está discipulando al otro, cuando uno está ayudando a otro, es fácil
en Efesios 4:12 dice, a fin de capacitar al pueblo de Dios, acaba de hablar de por qué tenemos líderes. ¿Recuerdas? Dice que Cristo mismo puso evangelistas, ancianos, maestros, y dice, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta. Fíjate, humanidad perfecta. Le recuerda, la palabra perfecta es madura, ¿no? Es telios, ¿no? Es de madurar. Una humanidad madura, perfecta, que se conforme a la plena estatura de Cristo. Entonces, el discipulado es un proceso de cambiar nuestra manera de pensar, de actuar y de ser, a llegar a ser una humanidad perfecta. Y dice, así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento y de enseñanza, por la astucia y de las artimañas de quienes emplean métodos engañosos. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. Entonces, esto es parte del plan de Dios, es formarnos en la imagen de Cristo. Eso se llama formación espiritual. Crecemos, maduramos y hay más que 50 versículos que hablan de uno ayudando al otro, uno enseñando al otro, uno animando al otro, uno enseñando al otro, uno amando al otro. Hay tantos versículos y esto es el método, lo que nosotros llamamos el discipulado. Entonces, aquí él habla de las tres formas de discipulado: discipulado clásico, formación espiritual, discipulado ambiental. Y nada más quiero tocar unos puntos aquí, pero antes de avanzar, quiero preguntar o parar aquí para comentarios o preguntas de lo que hemos tocado. Y voy a pausar. Ok, estamos grabando. Ahora lo pueden ver, Flan. Ok, esto es el sistema, algo que hizo el doctor Giles y lo ha enseñado en Denver, y creo que ahora recuerdo algunas otras iglesias también, y que ha ayudado mucho a los hermanos tener una manera de practicar el discipulado. Ahora traducimos el nombre a SEAN, que es las mismas palabras: sentimientos, escuchar, atención y necesidad. Entonces sale otra palabra y así no nos da hambre con esa palabra. En la introducción de Flan, Glenn enseña, dice, hay muchos aspectos del discipulado bíblico. Básicamente su propósito es ayudar a los discípulos a madurar para llegar a ser más como Jesús, incluso en su comportamiento, pensamientos, acciones, relaciones y emociones, pasiones y deseos. El discipulado holístico, es decir, que no solamente como discipulado clásico que quiere formar tus acciones y tu producción, es más, incluye discipulado de formación espiritual, en que impactar nuestro corazón, impactar nuestra mente, para impactar la manera que pensamos, la manera que nos sentimos, y hasta el cuerpo, yo diría, impacta, ¿no? Nuestra salud. Estas áreas de la vida y del ser no deben entenderse ni trabajarse en total aislamiento unas de otras, sino entrelazadas para transformar y empoderar a la persona en su totalidad a través del Espíritu Santo para cambiar y vivir como Jesús. Uno de los cambios grandes que vas a ver en estas maneras de discipular, yo diría maneras más maduras, más saludables, es la importancia del Espíritu Santo, que debe estar siempre
en el centro del discipulado. De hecho, hasta que en nuestro entrenamiento, en mi clase, teníamos que salir en parejas y practicarlo, pero siempre teníamos que tener tres sillas. Uno era para mí, otro para la persona en mi clase y otro ahí para el Espíritu Santo, para ayudarnos a recordar que eso se trata no de yo y él y yo, sino de los tres, porque siempre está presente el Espíritu Santo. Y después de tiempo me empezó a cambiar mi manera de pensar, darme cuenta de que el Espíritu Santo siempre está presente. Y eso fue nada más un ejercicio para ayudarnos a cambiar en nuestra manera de pensar. Atención y necesidad es un formato estructurado para ayudar a los discípulos a aumentar su inteligencia emocional, relacional, o también llamado cociente emocional. Sean ayuda a los discípulos a aprender habilidades y relaciones piadosas, ayudando a las personas a comprender y manejar sus emociones y las de los demás. Al hacerlo, las relaciones se profundizan para llegar a ser cada vez más como Cristo a medida que se practican las habilidades sean a lo largo de la vida de los discípulos. Entonces, eso es básicamente la introducción. Hay dos tipos, uno es formal, no, eso es lo que vamos a aprender esta noche, otro informal, y vamos a decir que esto va a cambiar tu manera de practicar el discipulado, tu manera de ayudar a tu hermano o tu hermana. Esto lo va a cambiar. Va a ser tal vez no tan formal en una reunión de SEAN, pero tu manera de ayudar a otros. Antes, por ejemplo, si un hermano me viene y me dice, que estoy peleando con mi esposa, y ella no entiende esto y esto, yo siempre tenía una respuesta. Bueno, hermano, lo que tienes que hacer es esto, tienes que pensar en esto, te doy el bu, bu, bu. En vez de hacer eso, ahora yo pregunto, ¿y qué estás aprendiendo? ¿Y por qué tú piensas que ella está llorando? ¿Y por qué está enojada? ¿Qué te asusta, hermano? ¿Por qué te molesta tanto cuando ella hace eso? Y esas preguntas empiezan a causar un crecimiento espiritual, ¿no? ¿Qué piensas? ¿Qué dice la Biblia sobre lo que tú acabas de decirme? ¿O qué es lo que crees que el Espíritu Santo te está tratando de enseñar? Porque si estamos conscientes de que el Espíritu Santo está dentro de nosotros, entonces estamos preguntando al Espíritu Santo. Estamos pidiendo de Dios, enséñame, ayúdame a entender, ayúdame a ver, ayúdame a crecer. Pero si no estamos conscientes de eso, no estamos buscando, no estamos tocando la puerta, nadie va a contestar. No, porque no estamos tocando la puerta. Jesús dijo, tocan la puerta, yo los contesto. Piden y recibirán, ¿no? Pero preguntas que te causan, pues, eso fue un cambio en mi vida. Eso es más informal en cuanto a esto. La meta, ¿por qué estamos haciendo SEAN? Ayudar a los discípulos emocionalmente, relacionalmente, como ya mencionamos, a aprender y ser capaz de etiquetar las emociones propias y de los demás, ser capaz de trabajar para controlar sus emociones y las de los demás que pueden ministrarse unos a otros, tomar conciencia del habla y de la guía del Espíritu Santo con respecto a las emociones en la propia vida y la vida de los demás. Yo creo que como iglesia apenas estamos aprendiendo, como un movimiento, apenas estamos llegando a la etapa de entender el Espíritu Santo y empezando a estar consciente o saber que el Espíritu Santo está involucrado aquí. Créeme, el Espíritu Santo está súper involucrado, pero la mayoría del tiempo no nos damos cuenta.
ser capaz de sentir el guía del Espíritu Santo, ser capaz de escuchar lo que Dios trae a la mente. La mayoría de los hermanos no saben cómo escuchar, no saben cómo oír la voz de Dios, no saben cómo recibir revelación de Dios. Y no estoy hablando de cosas pentecostales, estoy hablando de maneras muy comunes que Dios nos habla, pero si no estamos poniendo atención, entonces sean también nos ayuda a parar y pensar qué es lo que está diciendo Dios o qué es lo que me está mostrando Dios. Empezar a preguntar preguntas nosotros. Cuando te lo pidan, sé capaz de dar consejos piadosos para cuando uno entiende mucho más bien la situación, cuando uno ha escuchado el Espíritu Santo, cuando uno ha pedido de Dios sabiduría y entendimiento, luego uno puede dar consejos, ¿no? Y cuando damos la clase de qué es la diferencia entre ser mentor espiritual, ser entrenador espiritual o un director espiritual, vas a ver que hay como un proceso, ¿no? Para el mentor da mucho consejo y da mucha dirección y da mucho ayuda a qué hacer, qué no hacer, porque cuando uno está empezando algo, necesita un mentor, necesita alguien que nos puede decir. Alguien tenía que enseñarme la diferencia entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Alguien tenía que enseñarme cómo tener un tiempo con Dios. Todo eso no era, ¿qué piensas que debe ser? No eran preguntas, eran instrucciones. Pero con tiempo mis necesidades cambiaron, ¿no? Ser capaz de orar por las profundas necesidades te va a retar a profundizar tu oración, tu tiempo de oración, ¿no? Desarrollar relaciones profundas. Eh, yo creo que la iglesia hoy día sufre mucho de relaciones superficiales, porque antes como era todo esto era más controlado y más mandado, no más por reglas, todos tenían que estar en relaciones y teníamos que confesar el pecado y admitir cosas y hablar de nuestro matrimonio, de pureza. Muchos hermanos no lo hacen hoy día, muchos líderes no lo hacen. Y eso nos ayuda, nos da como una plataforma, como una manera de abrir y caminar en la luz. Es lo que significa caminar en la luz. Si no estamos tratando con lo interior, lo que está pasando, estamos en peligro y hay muchos hermanos en peligro y muchos líderes aún en peligro porque no están caminando en la luz. Esto nos ayuda con eso. Desarrollar una comunidad Gesed Shalom para Cristo, ¿no? Cuando escuchamos unos a otros, nos ayuda mucho a entender unos a otros y entender la lucha de otro y tener compasión y amar el hermano, la hermana y no juzgar el hermano o la hermana, sino tener compasión para ellos. Y aún cuando es necesario retar o aún regañar, lo hacemos con amor y compasión. Y puede ser fuerte aún, pero es una cosa recibir un regaño de alguien que te ama mucho. Es otra cosa recibir un regaño de alguien en que no confías o piensas que no te quiere o que no te respeta, ¿no? Es mucho mejor recibir un regaño de alguien que te ama mucho, ¿no? Entonces, sean cada letra es un punto, ¿no? Sentimientos, escucha activa, atención, necesidades, sean. Son 4. Y el quinto es lo que hacemos para cerrar, es más lo que se llama un check-in, un tiempo para notar cómo estás después de todo lo que hablamos, después de todo lo que hemos pasado. Y estos son pasos muy importantes. Siempre en un tiempo de sean, empezamos con oración, siempre, ¿no? Entregamos a la voluntad de Dios y pidiendo guía del Espíritu Santo. Es muy importante practicar pidiendo de Dios. De una manera lo hacemos sin pensarlo, ¿no? Cada vez que oramos, ahorita oramos para empezar la clase y pedimos
crecimiento y que la clase sea buena y que el Espíritu esté conmigo y todas cosas buenas, ¿no? A veces hay preguntas muy importantes como, Dios, ayúdame a ver lo que necesito ver. Ayúdame a ser humilde para recibir y aceptar lo que me estás enseñando. Ayúdame a tener ojos que pueden ver, oídos que pueden escuchar y oír. Esas son preguntas muy importantes. Esto estamos hablando de oración de entrega, ¿no? Y a muchas veces esto derriba muros y ayuda a crear una atmósfera segura, ¿no? Y obviamente siempre humildad inspira humildad, ¿no? Amor inspira amor. Um, y empezamos con un examen de apreciación. Es decir, que, hermano, ¿de qué te sientes agradecido ahorita? ¿Qué es lo que te anima? ¿Qué es lo que te inspira? Por lo cual te sientes agradecido. Y eso como pone el ambiente de gratitud, de un ambiente seguro, un ambiente fácil. Luego empezamos con los sentimientos, ¿no? Y enseñamos a una pantalla aquí que tiene en categorías los sentimientos que todos pasan, ¿no? De abajo arriba va de baja energía a alta energía. Y luego de la izquierda a la derecha va de sentimientos desagradables a sentimientos agradables. Y siempre empezamos, bueno, con los sentimientos preguntando, hermano, ¿cuáles son las palabras que describen cómo estás? Que describen cómo estás esta mañana, cómo te sientes ahora, ¿no? Y darles tiempo para mirar y esta práctica es bueno porque parte de la espiritualidad madura es saber cómo ando yo, ¿no? Si ando con ira, si ando exaltado, si algo sereno, si ando solo, si ando pesimista. Entonces yo sé con qué hablar de Dios, con Dios, de qué necesito pedir. O esto va a afectar cómo yo voy a reaccionar con mi esposa, con mis hijos, con los hermanos, con la iglesia. Esto es una práctica y de estar presente, ¿no? Presente y consciente. ¿Cómo estoy yo? Y darles el tiempo, pensarlo, que cuáles palabras te identificas, ¿no? ¿Cuáles palabras te sientes ahora? Y pueden mirar y dar 2, 3, 4 palabras de cómo están. Y luego, escucha activa, ¿no? Después, sentimiento, identificar el sentimiento, escucha activa. Y dime de esas palabras. ¿Por qué estas palabras? ¿Por qué te sientes aliviado? ¿Por qué te sientes con temor? ¿Por qué te sientes frustrado? Dime de los sentimientos y las emociones que tienes. ¿Cómo te sientes de esto? ¿No? Y estás sacando conciencia, estás ayudándolo a conectarse con sí mismo. Eso es muy importante, saber cómo yo estoy, vivir presente, consciente en el momento. Y así yo puedo recibir de Dios lo que necesito o de mi hermano lo que necesito. Si me siento aislado, solitario, wow, parece que se me hace falta amigos, ¿no? Me hace falta esta amistad o compartir algo. Me siento frustrado. Y dime de eso, dime de tu frustración. No sé, bueno, ¿cuándo empezó tu frustración? Bueno, ayer cuando empecé a leer mis emails, mi correo. ¿Y de qué piensas? Ese hermano me ayuda. Ok, me siento por eso, que me estoy luchando con la frustración. Ayúdalos a descubrirse a sí mismo. Y durante eso, número 3, atención. Poner mucha atención y tú practicar estar presente, ¿no? Escuchando, dándote cuenta de lo que está pasando, por qué, y aún orando a Dios, Dios, ayúdame a ayudar a mi hermano,
¿no? Ayúdame a entenderlos. Ah, Jesús hablaba muchas veces de que tienen ojos pero no ven nada, tienen oídos pero no escuchan, ¿no? Y que no entienden. Es muy importante entender. En la parábola de sembrador, cuarto corazón dice que entendió. Y para entender tenemos que poner atención, nada más, atención. Y preguntar preguntas a veces de, cuéntame sobre las palabras, ayúdame a entender por qué te sientes eso y estar escuchando, ¿no? No estar mirando el reloj, no estar mirando afuera, no estar mirando a otro, no estar pensando en otros. Es una práctica de disciplina espiritual, de estar presente. Y tú sabes, si tú vas a compartir tu corazón, si vas a compartir una herida o una lástima o algo que te ha lastimado, una dificultad o un pecado o una frustración, no quieres decirlo a alguien que tiene prisa o que no te está escuchando o está mirando afuera, no dándote atención. Olvídalo, no vas a hacerlo, no vas a abrir y ser vulnerable. Vulnerable es clave en la vida espiritual. Tenemos que ser vulnerables, tenemos que abrir el corazón y compartir lo que está adentro, ¿no? Y mucho de esto refiere a cosas difíciles, ¿no? Pero también va cuando sentimos gozosos o alegres o con ánimo, y es una bendición, y a veces no nos damos cuenta de la alegría en nuestra vida, y hay que pensar, wow, qué increíble, sí, yo me siento muy alegre, yo me siento con mucha paz, y darme cuenta de eso. Pero hay que escuchar, hay que poner muy buena atención. Los tengo aquí atrás, yo tenía que leer en una clase 3 libros de cómo escuchar. Y cuando me dieron esos libros, yo pensé, 3 libros no sería suficiente, un libro de cómo escuchar. Wow, cada libro me impactó grandemente. La importancia de escuchar, de estar presente. Alguien dijo una vez, el regalo más grande que puedes dar a Dios es estar presente con Él. Estar ahí. Yo pienso, sí, es lo que me dice mi esposa, ¿no? Que a veces se frustra cuando ella sabe, estamos en el mismo cuarto, pero yo no estoy presente. Mi mente está en otro lugar o me está hablando y no estoy presente, ¿no? Yo sí, ajá, ok, sí, sí, claro, pero estoy dividido en mi corazón, ¿no? O en mi atención. Entonces, la práctica de escuchar, de poner la atención, y hay tantos versículos, y algunos los vamos a repasar porque vamos a hablar en más detalle de cada de estos puntos, de cómo escuchar, cómo vivir con atención y practicar la atención, eh, y hacer preguntas aclaratorias, amables, curiosas, ¿no? Con curiosidad, para ayudarlos. Es que si vamos a ayudar unos a otros, tenemos que entender qué está pasando. El error más frustrante en el pasado fue cuando alguien que te da consejos y tú sabes que no entiende la situación. Tú sabes que no te ha escuchado o no ha puesto lo que necesita para entender. No ha sido suficiente curioso, ¿no? O con preguntas. No, también las preguntas uh, no tienen que no ser intimidantes, ¿no? No, tienen que no ser insinuar algo o atrapar a la persona o interrogar a la persona. ¿Y tú te sientes bien de eso? ¿Y cómo te fue eso? Tú sabes, aún el tono que usamos puede ser como amenaza, ¿no? En vez de amor y gracia y compasión. Um, yo he visto que el bloqueo, lo que impide personas ser abiertas, caminar en la luz, confesar los pecados, es el temor de ser juzgado, el temor de ser condenado. Y eso pasa con mucha frecuencia en la confraternidad. Hasta a veces fuimos entrenados si alguien te confiese, tienes que regañarlo fuerte, ¿no?
tienes que hacerlos sentir vergüenza y culpabilidad. No, mira, eso es el trabajo de Satanás, sentirnos mal, y es el trabajo del Espíritu Santo darnos convicción de nuestro pecado. Entonces, no es nuestro trabajo, es nuestro trabajo escuchar y ayudar a la persona a llegar a la conclusión correcta con preguntas, ¿no? Y ayudar a la persona. Entonces, muy importante. Y luego terminamos, sean con necesidades, ¿no? Y preguntas, ¿qué necesidad espiritual tienen en este momento? ¿Quieren oración, posiblemente alguien que ore por ellos ahora mismo? Siempre, casi siempre oramos ahí. Quieren que todos escuchemos a Jesús con ellos y veamos a lo que pone en nuestros corazones. Quieren que hagamos ese hora mismo o más tarde, o puede ser que voy a orar por ti toda esta semana. O si quieren un consejo, a veces, y hay que tener cuidado con esto. Si quieren consejos, sí, quiero que me digas tu opinión, pero tienes que tener cuidado que no lo estás quitando la responsabilidad y tú siendo su director. El director espiritual le ayuda a entender lo del Espíritu Santo, ¿no? Pero a veces la gente quiere un consejo. ¿Qué piensas? Y quieren saber, amén, puedes decirle, pero mejor que ellos preguntan, ¿no? No des consejos si no los quieren en este momento. Y muchas veces no quieren consejo. Eso es más bien nuestra reacción automática, es dar consejos. Quieren preguntar si alguien tiene una historia de su vida sobre cómo a bordo de resolver. Tal vez lo mismo te ha pasado y preguntas. No empieces a decirlo. Eso sí me pasó una vez. Quisiera saber lo que hice o lo que yo aprendí en esa situación, y te dan permiso. Sí, dime. O no, no, está bien. Yo sé qué tengo que hacer. Voy a hacerlo. No, pero das a ellos el poder, ¿no? De aceptar o, o rechazar, ¿no? Y cerramos con una palabra que preguntando ahora, ¿cómo te sientes? ¿Cómo tú te sientes? ¿Ok? Y ahí lo paramos. Y casi siempre la persona se siente muy aliviado o inspirado o reciben la dirección que necesitan ellos. Voy a parar.